foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Una conversación con UGT Cantabria. Ya sé si cuando estábamos en Arco FM esto era la sección en lucha y ahora pues seguimos también charlando. Y como estamos a principio de curso, pues hemos pensado que lo mejor era hablar directamente con el secretario general de UGT en Cantabria, que es Mariano Carmona. Muy buenas, Mariano. Hola, buenos días. Bueno, ya hemos terminado el verano. Normalmente, esto es muy habitual en sindicatos o movimientos sociales, que en el verano la intensidad suele bajar, todo el mundo se toma un respiro y cuando se vuelve de las vacaciones, otra vez es el momento de impulsar las cosas que más puedan interesar. Yo creo que ahora mismo los sindicatos y por supuesto también UGT está muy centrado en que se avance hacia la reducción de la jornada laboral. Llevamos mucho tiempo con la misma jornada. El gobierno se lo está planteando como hacerlo de una manera muy gradual, pero todavía no se sabe si va a poder haber un acuerdo en la mesa de diálogo social. ¿Cómo lo ves tú en este momento? Bueno, nosotros estamos centrados en este momento en la reivindicación de la reducción de la jornada en un primer paso de una manera inicial. Porque al final todas estas cosas pues hay que acabar metiéndolas en la cabeza de los empresarios, que les cuesta, que todo lo ven un problema y que para ellos permanentemente todo va a ser un cataclismo y el fin del mundo. Entonces lo estamos poniendo en marcha de una manera inicial en las 37 horas y media, pero nosotros realmente nuestra reivindicación es bajar hasta las 32 horas. Uh-huh. Bueno, eso es una reducción importante. Claro, cuando esto se explica desde la órbita de los empresarios, es obvio que no es lo mismo para una gran empresa que para una que tenga 3 o 7 o 10 empleados. Quizá para ellas sea un poco más difícil. ¿Cómo crees que puede ser que todas las empresas, las grandes y también las pequeñas, se puedan adaptar a eso? Bueno, eso hay que hablar en la mesa del diálogo social, forma parte del diálogo social y para eso se tienen que sentar en la mesa con propuestas. Sí que es verdad que en la mayoría de las empresas donde hay una representación sindical fuerte, ya la jornada laboral está incluso por debajo de esas 37 horas y media, está en torno a las 1.688, 1.700 horas, y estas empresas, no por el hecho de tener una jornada más reducida, son menos rentables, al contrario, normalmente son hasta más rentables que las otras. Entonces, eso quiere decir que el presentismo no es un problema, o sea, el hecho de tener que estar todo no es un problema, el problema es de gestión, el problema es de modernización de las empresas, y esto no significa que haya que trabajar 1 hora menos todos los días o incluso 4 días a la semana. Esto hay muchas formas de hacerlo, con días de libre disposición, con días de exceso de calendario, hay muchas formas de hacerlo. Pero esa forma de hacerlo es precisamente dentro de la mesa del diálogo social. Puede ser una fórmula de flexibilidad para algunas empresas para adaptarse a reducciones de jornada y a otros temas legales que hay, y, bueno, y simplemente se trata de eso. Ten en cuenta que en los últimos 40 años prácticamente no es que no se reduzca la jornada, es que se está incrementando tanto en los convenios regionales como en los convenios estatales. Hoy en día, para conseguir solamente el mantenimiento del poder adquisitivo, es decir, sacar el IPC y un 0,2 o un 0,3, ya genera unas tensiones en las mesas de negociación que no son normales. Pues bueno, la reducción de la jornada sin la reducción del salario pues no deja de ser una forma de repartir los beneficios que se están generando de una manera clarísima en la mayoría de las empresas de este país. Bueno, la semana pasada habéis llevado a cabo una movilización a nivel estatal, manifestaciones, concentraciones en un montón de sitios, también aquí en Santander, y directamente os habéis ido a las sedes de la patronal, como queriendo decir que lo mejor posible es un acuerdo a 3 bandas, pero hay una banda a la que le está costando mucho ceder y sumarse a algo que parecería lo más natural, ¿no? Que con todo el tiempo, y además lo que tú acabas de decir, que la jornada lleva mucho tiempo sin reducirse e incluso está aumentando ligeramente ahora, eso parece ir un poco en contra de los tiempos, ¿no? Pues bueno, les pasa lo mismo que les pasaba con la reforma laboral, les pasa lo mismo que les pasaba con la subida del salario mínimo. La reforma laboral iba a finiquitar todas las empresas, se ha demostrado que no es así. Estamos en máximos de afiliación a la seguridad social, tanto a nivel regional como a nivel estatal, lo cual quiere decir que trabajar con garantías, con seguridad jurídica, con contratos estables, es mucho mejor que trabajar en la incertidumbre, ¿no? Y para las propias empresas también. Les pasó lo mismo con el salario mínimo interprofesional, que iban a tener que cerrar muchísimas empresas, no cerró ninguna y seguimos en máximos históricos
de afiliación a la Seguridad Social. Y lo de la jornada laboral va a ser prácticamente lo mismo. Simplemente se sientan a la mesa de negociación pues con condicionantes políticos, porque al final, como ellos conocen de alguna manera la debilidad en la que puede estar el gobierno, pues tampoco quieren llegar a acuerdos ni con los sindicatos ni con el gobierno, ¿sabes? Están intentando pues dinamitar o buscar alternativas que luego les facilitarían más las cosas, ¿no? No obstante, los partidos políticos se van a tener que retractar. Ya hemos visto algunas declaraciones de algunos partidos políticos este fin de semana que no sabían si subían o bajaban porque quieren quedar bien con los que suben y con los que bajan. No, los partidos políticos van a tener que decir si están de acuerdo o no con la reducción de la jornada. Son cosas que ya no sirven medias tintas. Aparte que, bueno, la reducción de la jornada es bueno para las enfermedades profesionales, para los accidentes laborales, el presentismo, el cansancio, son cosas que hay que empezar a luchar contra ellas. Se ha hecho en otros países de Europa y se ha demostrado que es positivo y que es bueno, y en España no va a ser diferente. Además, esto llevará aparejadas otro tipo de cosas, como es el tema del control horario. No podemos obviar que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras en este país que el control horario le llevan prácticamente en una hoja que les hace el empresario y la firman, y luego las jornadas no coinciden en la mayoría de los casos con lo que tienen que ser o con lo que marcan los convenios. Hablar de todo esto es sano, hablar de todo esto genera higiene interna en las empresas que están muy acostumbradas a no tener esta higiene. Esto genera transparencia y, bueno, pues precisamente por eso hay algunos empresarios que no quieren hablar de ello. Insisto, la mayoría de las empresas donde la representación sindical es potente ya tienen esta jornada y son precisamente las empresas que son más rentables, con lo cual ese tejemaneje de que esto va a hundir a las empresas no funciona, porque ya está funcionando lo contrario y está funcionando adecuadamente. Insisto que las mesas del diálogo social tienen que ser positivas, tienen que sentarse a las mesas con propuestas, entre otras cosas porque luego es más fácil. Si la patronal llega a un acuerdo, aunque no sea que nosotros queramos, aunque todos tengamos que proceder a la negociación, si llegamos a acuerdos, luego es muchísimo más fácil ponerlo en marcha. Porque si no, después nos vemos abocados a tener que judicializar todos los casos en cada... ¿Sabes? Es mucho más difícil. Y además, todo lo que se alcanza dentro del diálogo social, luego se demuestra que es bueno, como los ejemplos que ya te he puesto, y además permanecen en el tiempo, perduran en el tiempo. Te quiero preguntar por algo que también tiene una relación con esto, y es que sobre todo desde la pandemia ha aumentado mucho la figura del teletrabajo. Pero claro, ¿cómo es de difícil controlar la duración de una jornada laboral cuando a lo mejor una parte se hace en la oficina, otra parte se hace en casa, la conciliación que parecía que podía ser más fácil y sin embargo muchas trabajadoras y trabajadores dicen que es mucho más difícil conciliar trabajando en casa? ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, pues está funcionando en donde se aplica adecuadamente, está funcionando adecuadamente. Nosotros no es que sea, o a mí personalmente no es lo que más me gusta el tema del teletrabajo. El teletrabajo surgió en un momento, como tú bien sabes, de la pandemia. Sirvió un poco para aislar a trabajadores, para evitar un poco esto, para facilitar también que algunas empresas pudieran seguir trabajando. No es el modelo que a nosotros más nos gusta. Sí que es verdad que algunas personas, lo que es la idea... Mira, el otro día lo hablaba yo con un chaval de 25, 26 años que le habían dicho que podía teletrabajar. Y lo que inicialmente te puede parecer una idea, joder, me levanto ahí en casa, tal, me pongo el ordenador y tal. Bueno, pues eso al final es un problema, ¿no? Porque aísla a las personas, no sociabilizan dentro de su entorno laboral, hay un desconocimiento de las cargas de trabajo que tiene cada uno, hay un desconocimiento de las relaciones laborales en muchas ocasiones. Yo creo que no es el modelo a seguir. Sí que es verdad que, bueno, pues en determinadas circunstancias y bajo determinadas, en momentos determinados, pues puede ser una solución. Pero no creo que el mundo del trabajo tenga que ir hacia ahí. Entre otras cosas porque al final lo que parecía que era bueno para conciliar, pues estamos viendo cómo se producen accidentes en el entorno laboral, como precisamente... Pues eso, al final estás en casa, quieres compatibilizar el trabajo con las actividades. No es la mejor herramienta ni la mejor forma de trabajar. Bueno, esto de la reducción de la jornada laboral es solamente uno de los temas por los que ha habido movilizaciones la semana pasada, pero yo creo que también merece la reflexión sobre lo que muchas veces hace gente que como que se abandona en cuanto a que ¿para qué voy a salir a la calle? ¿Para qué voy a salir a reclamar los derechos si al final no va a servir para nada
porque al final llegará o el político de turno o el empresario de turno me impondrá sus condiciones y no tendré más remedio que aceptar. Pero claro, si nos abandonamos ese argumento, probablemente hoy no tendríamos una jornada laboral de 40 horas. Si no hubiese habido décadas, incluso ya casi podríamos decir que siglos de lucha de los sindicatos, no estaríamos en el punto en que estamos ahora, sino que seguro que estaríamos peor. Pues es que es la base de todo esto. Lo que pasa es que, bueno, si lo analizas un poco desde los años 70 a los años 80, cuando España pues empezó a industrializarse y, bueno, fue cuando había grandes compañías, que había empresas en las que trabajaban 2.000, 3.000 personas, ahí era relativamente fácil organizarse al movimiento obrero, ¿no? A los trabajadores y reivindicar mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, mejoras en salud laboral, en definitiva las cosas que a nosotros nos interesan. ¿Qué ha pasado? Pues que, bueno, desde la crisis para acá, desde el año 2004, 2005, que parece que ha sido ayer, pero es que han pasado casi 20 años. Entonces hay muchísima gente que por sistema pues está escuchando discursos bueno, que poco tienen que ver con la ideología normal del trabajo. De hecho, hay partidos políticos que incluso se permiten la osadía de decir que tienen sindicatos que representan a los trabajadores, luego no representan a nadie, luego son discursos absolutamente vacíos, pues eso, hechos en la barra de un bar en no sé qué pueblo y posiblemente a las 4 de la mañana, ¿no? En conversaciones de estas ya muy tardes, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras de este país, los derechos que tenemos se han conseguido siempre pues, en la calle y reivindicando y a través del diálogo social. Y no va a existir otra manera. Individualizar a los trabajadores, que es, por ejemplo, las cosas que genera el teletrabajo y tal, pues a la larga no son buenas. En estos 20 años hay una generación entera que lleva permanentemente oyendo hablar mal de los sindicatos. Entonces, pues quizás nos ven con cierta lejanía o dudan un poco de las cosas que se han conseguido a través del movimiento sindical. Pero, sin embargo, ahora cuando se incorporan al mundo laboral, porque muchas de estas personas pues tampoco han tardado en incorporarse al mundo laboral, el paro en las edades más tempranas tiene un porcentaje altísimo. Sin embargo, cuando se incorporan al mundo laboral y tienen contacto con el sindicato y ven que vienes aquí al sindicato y te atiende un técnico que sabe más o menos del sector, porque no tenemos hay técnicos que están especializados en diferentes sectores, transporte, comercio, lo que sea, ¿no? Hostelería, bueno, metal, diferentes sectores, servicios públicos, bueno. Pues al final cuando vienen y ven que les atiende una persona que sabe de lo que está hablando, que sabe de su problema y que si no tiene una solución negociada, pactada o sindical, tiene acceso a una asesoría jurídica que es totalmente gratis para los afiliados, donde hay 7 abogados que les atienden los 5 días de la semana y que prácticamente en una semana, 2 semanas sale con su expediente debajo del brazo, o bien solucionado en el organismo de mediación, o bien a través del diálogo social con la empresa, o bien si hay que ir al juzgado, pues ve que en 1 o 2 semanas se le ha atendido, que se sabe de lo que tal, pues luego al final cambia y mucho la opinión que tienen de los sindicatos. Al final, en los sindicatos está por 2 cosas, o por ideología, que era lo que podía pasar en los años 70, los años 80, cuando la gente decidía estar afiliado a uno de los grandes sindicatos que había en el país, o porque te solucionen la papeleta en las necesidades y en el día a día de tus problemas en el trabajo. Normalmente, insisto, donde hay representaciones sindicales fuertes, porque hay empresas potentes y ahí es más fácil, y luego pues en la empresa pequeña y en el comercio y en los sectores que están más atomizados, pues es más difícil, pero insisto, que cuando tienen contacto con el sindicato la gente en un porcentaje altísimo se van muy contentos. Bueno, ese es uno de los temas, reducción de jornada laboral. Evidentemente hay muchos de los que hablar. Lo que decía antes, ¿no? La vuelta de vacaciones, vuelves a tener más o menos los mismos temas sobre la mesa de los que hay que encargarse. Por ejemplo, lo que ha sido el verano. Claro, ahora te voy a hacer una pregunta que sería más pertinente seguramente dentro de un par de días, que es cuando se conocerán los datos del paro del mes de septiembre. Que no sé qué esperáis, si lo mismo de siempre, de después de meses, que los datos son buenos por hostelería, por turismo, y ahora los volveremos a tener malos otra vez y volveremos a esa parte negativa de la rueda, por así decirlo. Bueno, los datos efectivamente son datos, hay que esperar a conocerlos y tal. Todo apunta a que, aunque Cantabria va siempre con un pequeño desfase con el resto de España,
pero todo apunta a que seguramente si no es ahora, los siguientes datos que se conozcan, pues seguramente sí, serán malos. Bueno, por la sobreexposición que tenemos al sector servicios. Esto es otro tema que hemos hablado hasta la saciedad, ¿no? Lo interesante realmente sería tener una industria muy potente, que porcentualmente no la tenemos mal, porque tenemos una industria potente. No tenemos la industria de los años 80, donde, insisto, había pues muchas factorías en la zona de Torrelavega, la zona de Campoo, que había muchísimos miles de personas trabajando. Eso ya no existe, pero seguimos, con todo y con esto, tenemos un porcentaje del Producto Interior Bruto asociado a la industria todavía muy importante y muy por encima de algunas comunidades del país, ¿no? No obstante, pues seguimos teniendo ese desequilibrio entre los tres sectores productivos, entre el sector primario, el sector servicios y el sector industrial. Nosotros entendemos, siempre lo hemos creído, que hay que tener una industria potente, pero también habría que tener un sector primario realmente desarrollado y realmente potente. Esto nos haría una comunidad económica, o sea, una comunidad económicamente más estable y socialmente más estable, porque estaríamos menos sujetos a los vaivenes o a temas como el que ha pasado de la pandemia. Nos haría una buena balanza comercial, porque en nuestra balanza comercial venderíamos mucho más de lo que compramos, nuestra balanza comercial sería positiva y sobre todo porque facilitaríamos el que muchísimas personas, mujeres, jóvenes, personas mayores de 50 y pico años, donde más difícil es encontrar trabajo si te quedas ahí enganchado, pues se podría buscar su medio de vida prácticamente en el entorno en el que viven, en el medio rural, ¿no? Esto fija población, es bueno para la comunidad. Esa sería un poco la solución. Y sin embargo, pues todas las políticas que vemos siempre en el sector primario pues van encaminadas pues al cobro de la PAC, a las subvenciones concretas a un determinado ganado o a otro. Siguen siendo parches, no hay una estrategia concreta de desarrollo del sector primario. Seguimos apostando pues, por el sector servicio como modelo que, aparte de que sí, bueno, es el mejor sector, que ofrece mejores condiciones y bueno, y que genera pues muchos problemas en el entorno, pues porque problemas de todo tipo, de contaminación, de gestión del agua, de poder acoger a tantísima gente en un espacio de tiempo tan corto, no genera la estabilidad ni son las mejores condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, y además, si se tuviera, esos sectores fueran más fuertes, el industrial, el primario, también se favorecería que hubiese un porcentaje mayor de contratación indefinida, seguro, en Cantabria, que además es algo que siempre habéis puesto el acento en que los datos después de la reforma laboral han mejorado mucho, pero en Cantabria no han mejorado tanto como a nivel estatal y además la brecha es bastante grande entre la media total y la media de Cantabria. Sí, siempre hemos estado ahí prácticamente 10 puntos por detrás de la media estatal. Yo ahora mismo no tengo el porcentaje a la cabeza, no querría mentirte, pero sí que es verdad que se han conseguido en Cantabria, me parece que casi un 10% más de la contratación indefinida. No sé si estamos primero en un 70, ahora estamos en un 80 o un 60 y un 70, ahora mismo lo estoy dudando, que ha mejorado con respecto a la situación anterior a la reforma laboral. Estamos porcentualmente peor que en España y la verdad es que no, muchas veces hemos hablado de ello, tampoco entendemos muy bien por qué. No sé si también el punto de partida igual no era, no lo sé, no sabemos ahora mismo. No tengo suficientes datos o una explicación exacta para darte. Mm. Desde luego, mucho tendrá que ver también eso, la sobreexposición al sector servicios. Desde luego. Bueno, otro de los temas del verano, centrados en lo laboral y también en la atención a la población, incluso también a los que vienen de fuera, es la sanidad. Esto ha sido un tema de debate permanente por todos esos consultorios que no han podido dar la atención durante todo el verano, porque claro, también es cuando los profesionales sanitarios se cogen sus vacaciones y no había con qué suplir todas esas bajas por vacaciones que se daban. ¿Cómo ves tú el tema de la sanidad? Porque la sensación es de que esto es una tendencia y en ningún momento se ve que la tendencia vaya mejor. Esta mañana estaba hablando de este tema precisamente. Yo el tema de la sanidad creo que lo estamos creo que lo estamos denostando. Yo creo que, pero es una opinión casi personal, ¿no? Ujú. Creo que tenemos una altísima calidad en los servicios sanitarios que tenemos en general, pero sí creo que tenemos unas carencias muy concretas en lo particular.
Yo, por ejemplo, la semana pasada ha habido un día que he tenido que ir a urgencias a Valdecilla a ver a una persona y tal, y me he quedado asustado francamente, la situación que allí había. O sea, estaban prácticamente todos los pasillos de urgencias ocupados, los boxes todos llenos, la sala de esperas llenas, pero es que llegaba la cola hasta la parte de afuera de las ambulancias. A mí me parece que Valdecilla es un hospital que funciona, que es una maravilla. O sea, es que a mí me parece que es una maravilla la sanidad que tenemos en Valdecilla. Mm. Claro, a todos nos gustaría que fuese muchísimo mejor. Y yo cuando voy allí, yo sí tengo sensación de que la gente que está atendiendo, pues está atendiendo con cierto estrés y con cierto ritmo. Luego hay una parte, que es la que depende de los consultorios rurales, pues que hay algunos que yo creo que funcionan bien, quizás con menos estrés, y otros que no funcionan, pues porque no tienen los medios. Lo que está claro es que esto parece que es un tema apolítico, o sea, porque en la legislatura anterior estábamos permanentemente quejándonos de la sanidad y ahora está permanente. Entonces, lo que yo creo que de verdad requiere esto es de la dotación de medios que realmente se necesitan. Esto es lo mismo que el sistema de pensiones. Las pensiones son deficitarias, claro, que son deficitarias. Es un servicio público, claro, tienen que ser deficitarias. Las pensiones no hacen tornillos que luego los vendemos y ganamos dinero con ellos. Y la Ujú. sanidad, claro que es deficitaria. Entonces tenemos que dotar a la sanidad y a los pilares fundamentales del estado de bienestar de los recursos que realmente se necesitan, de los recursos que realmente se necesiten, optimizar el rendimiento de los mismos y dotarle de los servicios que tal. Hay zonas rurales donde la desatención es grande y además en estas zonas rurales precisamente hay gente muy mayor, en la mayoría de los casos, que puede ser donde. Entonces, por un lado yo creo que tenemos unas altísimas prestaciones en determinados sitios y en otros sitios pues no los estamos atendiendo adecuadamente. Yo creo que esta explicación me ha salido incluso mejor que la de esta mañana, porque Ujú. esta mañana no me he quedado yo muy contento con las declaraciones que he hecho. Yo creo que esta explicación lo resume un poco mejor. Entonces, insistiendo en que no he visto a ningún político que haya dado con la clave, porque al final todo se quiere ceñir a un presupuesto, bueno, pues lo que hay que hacer es dotar a los servicios sanitarios de los recursos que realmente se necesitan. Y también hay determinados personales sanitarios que en cierto modo son un poco elitistas y al final yo creo que en este tipo de cosas hace falta una cierta vocación bueno, estar un poco también a todos seguramente preferirían trabajar en Valdecilla a trabajar en un consultorio a 100 kilómetros de aquí, ¿no? Entonces, Ujú. por no nombrar ninguna zona rural concreta. Pero bueno, pues de eso se trata, a través del diálogo social, que muchas veces el diálogo se hace con colegios de profesionales concretos en vez de con el diálogo social. E insisto que todos los acuerdos que se hacen dentro del diálogo social luego es más fácil aplicarlos y luego es más fácil ponerlos en práctica y que sean sostenibles en el tiempo. Ujú. Si utilizamos los colegios profesionales como medidas de presión contra la administración para sacar más para mí y menos para los demás, pues eso no genera normalmente buenas soluciones a futuro. Ujú. Bueno, y otro tema del que te quiero preguntar, Mariano, porque lleváis mucho tiempo hablando de ello, es los datos de siniestralidad laboral. Hay gente que incluso quieren defenderse o defender que las cifras vayan a peor con el argumento de que, claro, si sube la cantidad de afiliados a la seguridad social, puede ser normal que esos datos puedan empeorar. Pero claro, si nos quedamos en esa cáscara, no entraremos al fondo de decir, bueno, pero es que tendremos que pensar de alguna manera de que los datos tengan que reducir, trabajen muchos o no trabajen tantos, ¿no? No, vamos a ver. El otro día, a raíz de las manifestaciones y declaraciones del tema de la reducción de jornada, el presidente de la patronal, Enrique Conde, tuvo la desafortunada idea de decir que lo que nos teníamos que preocupar era por el absentismo. Esto es un poco el problema del absentismo. El problema del absentismo es precisamente este tipo de declaraciones. Es decir, el absentismo hay que tratarlo de una manera seria y de una manera profesional. Es decir, primero, ¿qué es absentismo? Porque ellos meten dentro del absentismo cosas que no son absentismo. Y luego, segundo, ¿cómo ponemos en marcha una estrategia regional para realmente pelear contra el absentismo? Pues es muy fácil. Nos tenemos que sentar en una mesa de trabajo
El Servicio Cántabro de Salud, las mutuas, la patronal, la Inspección de Trabajo, el ICAST, el ICAS acabado en T, los sindicatos, la patronal. Y ahí tendremos que decidir cómo peleamos con el absentismo. Porque los trabajadores que se accidentan o que se enferman y se accidentan en las empresas que Enrique Conde representa como presidente de la patronal. No se accidentan en la playa. Y esas empresas tienen una ley de prevención de riesgos laborales que tienen que cumplir. Y si esa ley se cumpliera, no se producirían accidentes laborales. O sea, luego entonces vamos a poner el foco donde hay que poner el foco. Luego, todo lo que venga del mundo del trabajo y vaya a empresas que tienen contratadas con las mutuas este tipo de cosas, pues hay que atenderles a las mutuas. Hay que diagnosticarlos, atenderlos y recuperarlos. No podemos tener a una persona 5 meses en su casa enferma o accidentada sin diagnosticar, sin tratar y sin recuperar. Porque al final lo que está pasando con todo esto es que agotamos los 18 meses o los 24 meses con la prórroga correspondiente de incapacidad temporal y te incapacitan. Pero te incapacitan con el 55% de tu base de cotización. Es demás, además de hacerte accidentado y haberte enfermado, te condenan a vivir con el 50% de tu base de cotización. El sistema es muy perverso. Entonces, hay que hacer una reunión donde hablemos de todas estas cosas y de una manera clara, sin engañarnos. Los planes de prevención en las empresas no pueden ser 4 hojas de papel metidas en una carpeta de plástico en una balda. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el tema del absentismo. Y mucho menos no podemos hablar del absentismo como si fueran números, porque es que detrás del absentismo hay hombres y mujeres que se han accidentado, que algunos se han matado, familiares que se han matado, y algunos que están enfermos y algunos que se van a quedar enfermos de por vida porque no hemos sido capaces de recuperarlos en un momento dado. Nosotros tenemos muchos casos, o varios casos, que si se pusieran, lo que pasa son temas personales que no los puedes poner encima de la mesa, pero si se pusieran encima de la mesa con luces y taquígrafos, a algunos se le caería la cara de vergüenza. Y hablar de esto como si estuviéramos hablando de jugar a los bolos, pues me parece una falta de respeto hacia las personas que están accidentadas y enfermas precisamente en las empresas que él representa. ¿Vale? Pues bueno, teníamos muchas cosas en el tintero, ya hemos hablado de unas cuentas, sobre todo empezando por esa reivindicación de la reducción de la jornada laboral. Así que bueno, pues en este formato de entrevista de YouTube, pero bueno, podemos llamarlo entrevista en lucha, que hemos tenido con Mariano Carmona, con el secretario general de UGT en Cantabria, a quien le agradecemos, por supuesto, y como siempre, que haya atendido la llamada del Faradio. Sabéis que para mí no es ningún problema atenderos, al contrario, estoy muy a gusto cuando estoy hablando con vosotros. Pues muchas gracias y un abrazo, Mariano. A vosotros.